Francisco Salvador Barroso, compañero, profesor de Relaciones Internacionales y Geopolítica del Departamento de Estudios Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Loyola. Él, como yo, habitualmente da clase lo mismo en Córdoba que en Sevilla, somos los reyes de la banca y del AVE. Y bueno, le agradezco mucho que en un día tan lluvioso como está siendo en Andalucía, sé que hay mucha gente que está conectada de otras partes, pero aquí no estamos acostumbrados a tanta lluvia, ¿verdad? Pues allá se haya trasladado y a todos los que estáis en la sala también que os hayáis trasladado a estar aquí. Francisco Salvador ha sido director y coordinador de programas de posgrado del High Institute of Political and, lo digo muy mal, and Administration Science of School of Law and Political Science de la Holy Spirit University. Es que difícil. Bueno, ha sido profesor en la Universidad del Líbano, ¿vale? Bien. Mucho mejor. Y es doctor en filosofía por esta universidad y especializado en estudios de seguridad y defensa en la región de medio ambiente. Tienen en ese sentido una amplia experiencia docente en todo lo que es la geopolítica de Oriente Medio, en los movimientos insurgentes, terrorismo internacional. Ha sido también profesor en diferentes programas de máster, tanto en Europa como en Oriente Medio, y ha sido también y es investigador en numerosos proyectos subvencionados por organismos internacionales como la UNESCO o también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las principales áreas de interés, pues lo que tienen es el análisis de las principales dinámicas geopolíticas en Oriente Medio, la competencia geopolítica entre las grandes potencias, el análisis de la proyección exterior de la Unión Europea en Oriente Medio, el impacto de la corrupción, la gestión de las sociedades profundamente divididas, como hablaremos hoy también, y la violencia política y el análisis de los conflictos armados. En ese sentido, ha escrito numerosos artículos, investigaciones y es ante todo un buen profesor, un gran compañero, una persona entusiasmada por el trabajo que hace, comprometida también por toda la realidad de Oriente Medio y colaboró con el espacio cultural y también en este hermanamiento que tenemos con el Centro Cultural Pasaje, en una conferencia que nos impartió el año pasado y este año, pues de nuevo, cuando le pedimos que nos contara la nueva situación que había en Siria, él sin duda dijo encantado y además preocupado por todo lo que pueda ocurrir con las minorías. Y de eso trata su conferencia, Minoría en la Nueva Siria, entre la resiliencia y la incertidumbre. Pues muchas gracias y os dejo con él. Pediría a todos que por favor cerréis la cámara porque como lo vamos a grabar y esto luego lo subiremos a la web, pues las cámaras a veces, las imágenes, lo mismo nos levantamos, bostezamos y ya nos rompe la proyección, ¿vale? Estamos entusiasmados. Así que muchas gracias, José María y José García, por cerrar la cámara. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, en primer lugar, dar las gracias. Es la segunda vez que tengo el placer y el honor de visitar este espacio cultural, el Plaza de la Concha. Cuando me lo propuso mi compañera, la doctora Ortega, no lo dudé ni un segundo, pues me trataron muy bien la primera vez y normalmente cuando te tratan muy bien en un sitio y te piden volver, no te lo piensas dos veces, ¿vale? Es verdad que la primera vez que vine traté un tema bastante complicado, como fue el tema de la necropolítica en Turquía y el impacto, digamos, del terremoto. Bueno, fue un poco con algunas imágenes impactantes, quiero recordar, y algunas preguntas también que sugirieron que estábamos abordando un tema muy complejo, ¿no? El tema de hoy más o menos va a seguir en la misma línea y con un componente, digamos, de preocupación, sobre todo para la minoría cristiana, ¿no? El título que decidí para esta intervención es Minorías en la Nueva Siria, entre la resiliencia y la incertidumbre. ¿Por qué resiliencia y por qué incertidumbre? Estamos hablando, y es lo que voy a explicar a lo largo de mi presentación, como podéis ver en el PowerPoint. Resiliencia porque de alguna manera las minorías están mostrando cierta o tienen que mostrar cierta capacidad para adaptarse, para resistir y para sobrevivir en un ambiente muy inhóspito, muy volátil y marcado, digamos, por enfrentamientos armados.
Hemos visto que después de la caída del régimen de Bashar el-Assad, eh, las minorías se han tenido que ir posicionando de alguna manera. ¿Esto qué quiere decir? Partimos de un concepto que se llama el Ethnic Security Dilemma o dilema de seguridad étnico-confesional, donde hay una mayoría, que en este caso, como veremos, la mayoría sunita, y la mayoría sunita se percibe como un peligro, como un tsunami sunita para el resto de minorías. Y una de estas minorías es la cristiana. También contamos con los kurdos, con los drusos. Vamos a hacer un diagnóstico, una fotografía bastante exacta del mapping actor que se llama sobre la situación de minorías, cuáles son las minorías y qué pretenden conseguir en este nuevo escenario. Además, hay un añadido atractivo para esta presentación es el tema de la incertidumbre. Es decir, no solo cómo van a gestionar, digamos, estas minorías, este nuevo periodo, este vacío de poder o este poder en transición, que ahora comentaré que hay un nuevo grupo, digamos, yihadista sunita, el Hayat Tahrir al-Sham, que es el Frente de Liberación del Levante, que de alguna manera pues bueno, se presenta con unos antecedentes un poco preocupantes para las minorías, por lo menos la gestión de minorías, aunque a nivel mediático, de alguna manera, su líder, Ahmad el-Shara, se ha propuesto, se ha presentado, digamos, como una Dalit del respeto a las minorías, y eso es lo que vamos a ver. He estructurado mi presentación en 5 puntos: una introducción, contextualización, retos y oportunidades para las minorías en la Nueva Siria. Luego pasaré a hablar o tratar el papel y los compromisos de esta organización que está ahora mismo en el poder, el papel de la comunidad internacional, y terminaré mi presentación con una serie de conclusiones o de escenarios futuros o futuribles para la realidad, para comprender la realidad siria, para ver por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Si veis en la fotografía, veis a representantes de la comunidad cristiana enarbolando pues la bandera de la nueva Siria y enarbolando pues esos signos religiosos para destacar, digamos, que la presencia cristiana es muy importante en Siria, ha sido muy importante, es muy importante y seguirá siendo muy importante. Y se han dado, pues eso, como episodios de alguna manera, pues de violencia étnico-confesional que de alguna manera ponen a las minorías, sobre todo la cristiana, en una situación bastante compleja, ¿no? Eh, es importante tener en cuenta que, por un lado, vamos a centrarnos en la resiliencia y la capacidad de adaptación de las minorías y, por otro, de alguna manera, el miedo que existe, ¿vale? Es decir, la presión que están sufriendo las distintas minorías para hacerse con un hueco, digamos, en el nuevo panorama político. Y cuando hablamos de minorías, la primera, me gustaría partir de una premisa, y es que normalmente el concepto ya de por sí cuenta con una connotación negativa. Y la connotación negativa es que de alguna manera se desprestigia el valor de una minoría porque se valora en términos cuantitativos. Y como sabemos, eso sería un graso error, ¿eh? Es decir, evaluar o valorar la presencia o el valor de la comunidad cristiana en Siria en función de los números de cristianos que quedan allí es un error de bulto, ¿vale? ¿Por qué? Porque de alguna manera estas minorías han tenido que jugar en un ambiente de mucho cambio político. Como veis, desde que Siria consiguiera su independencia en 1946 se han dado 21 cambios de gobierno, casi todos ellos extralegales. ¿Qué quiere decir? De manera ilegal, pues bien, violencia sectarias, no confesionales, etcétera, etcétera, y ha sufrido 10 golpes de Estado. Imaginaros la situación. Estamos hablando de un estudio de caso, como es el de la República Árabe Siria, que lleva 14 años de guerra. El régimen de Bashar al-Assad se supone que colapsó en diciembre del año pasado. Ahora mismo Bashar al-Assad, después de 54 años, se encuentra en Rusia, se encuentra en Moscú, residiendo en Moscú. Y estos 14 años han dejado al país, a Siria, en una situación de extrema precariedad. Y esto obviamente es importante tenerlo en cuenta porque los fondos públicos, lo que es el Estado, lo que es presupuesto, lo que quede de público, de alguna manera se va a ver en una dinámica de competición entre la mayoría sunita y las diferentes minorías, ¿eh?
Hablamos de un conflicto que ha dejado más de 500.000 personas muertas, que sepamos, yo estoy seguro que las cifras lamentablemente son mucho mayores. 14 millones han sido desplazados, tanto dentro del Líbano como fuera del Líbano, sobre todo en países vecinos. Aquí contamos con la presencia de un libanés y él sabe perfectamente que él viene de una ciudad, Sahle, que es una ciudad, digamos, cristiana, le llaman la Petit Bijou, la pequeña joya libanesa, con un carácter, digamos, cristiano muy fuerte, rodeado de comunidades musulmanas, ¿vale? Lo digo porque, de alguna manera, en el Líbano, igual que Turquía, que va a ser un actor muy importante cuando valoremos, entremos a valorar el papel de la comunidad internacional, se ha visto de alguna manera, pues se encuentra en una situación exhausta. Es decir, ya de por sí el Estado se encontraba en una situación muy precaria, pues imaginaros la entrada de 1 millón. Las estadísticas siempre de Naciones Unidas son bastante bueno, hay que cogerlas siempre con pinza, pues no son las verdaderas cifras. Entonces, bueno, los libaneses sí que han demostrado una solidaridad importante para con los sirios, los refugiados sirios, igual que lo demostraron en su momento con los refugiados palestinos, pero se sigue acumulando, digamos, la presión demográfica, ¿vale? Tened en cuenta que en estos países normalmente el equilibrio o el orden eh, se debe o sí se basa en parte a una especie de equilibrio étnico-confesional. Es decir, es verdad que hay una mayoría sunita, pero dentro de las minorías, pues hay unas minorías un poquito más grandes, más pequeñas, pero tiene que haber cierto equilibrio, sobre todo cuando hablamos de la repartición del poder o el poder compartido. Hay un mecanismo, en el Líbano sí se aplica y yo creo que en Siria el futuro pasa por o convertir a Siria en un Estado federal o por aplicar el mecanismo político del poder compartido, el power sharing, que se llama, para darle a cada minoría una determinada cuota de poder, ¿vale? Bueno, estamos hablando de una situación en la que el 90% de la población depende de la ayuda humanitaria, Siria, ¿eh? El comercio, la economía sumergida, el comercio ilegal, bueno, las fronteras porosas, los 3,5 millones de sirios que residen, digamos, en Turquía, que eso genera también una presión demográfica y confesional muy fuerte en Turquía. Vemos que se están generando, digamos, tensiones o están tensionando a los países vecinos, ¿eh? Y estamos hablando de un país que se encuentra invadido por dos países, o sea, por otros dos actores. Y parece que en la opinión pública occidental no nos damos cuenta o no queremos señalar que Turquía ha invadido el norte de Siria y sigue invadiendo el norte de Siria con el pretexto de controlar a los kurdos, que ellos consideran los grupos terroristas, y por otro lado tenemos al Estado de Israel, que después a través o por culpa de la guerra de Gaza, de alguna manera en Siria se abrió otro frente, sobre todo en los altos del Golán, y eso le ha permitido a Israel de alguna manera apuntalar sus posiciones en Siria e ir, digamos, ganando terreno en Siria, ¿eh? Esto obviamente, ahora mismo, como el liderazgo no sabemos muy bien si el líder de HTS va a continuar o si se va a dar paso de alguna manera, como parece ser, se va a dar paso a una especie de gobierno interino, tecnocrático, que dé paso a unas elecciones, una nueva constitución y tal. Hay mucha incertidumbre, ¿vale? Porque no hay muchos hechos, digamos, cerrados, ¿no? El HTS afirma por haberse transformado en un grupo nacionalista sirio. Es curioso, ahora comentaré algunas características de su líder, pero sí es verdad que cuando derrocaron al régimen de Bashar el-Assad, a mí me llamó mucho la atención tanto los artículos de opinión que empecé a leer sobre la zona, sobre la caída de Bashar el-Assad, pero sobre todo el presentarse con una agenda rigorista, religiosa rigorista, sunita yihadista, de alguna manera, pero a su vez revestirla de bueno, no os preocupéis las minorías, que yo estoy aquí, que no va a pasar nada, garantizo una protección, etcétera, etcétera. Entonces, con el propósito, el objetivo de generar o crear un Estado fuerte, ¿vale? Centralizado, que ya veremos si esa es la única solución o la solución ideal para el caso sirio, que creo que no lo es, ¿vale? El problema del sectarismo no se ha resuelto.
¿Esto qué es lo que ocurre? Que siguen, pues hay facciones yihadistas sunitas, hay todavía milicias que lucharon, digamos, a favor de Bashar el-Assad, que son chiitas, pero no son sirios, son uzbecos, son chechenos, son afganos, pakistaníes, y esas personas no pueden volver a sus países de origen, porque serán encarcelados, con lo cual ese proceso de iranización de Siria no ha terminado. Y otra cosa que me gustaría compartir con vosotros, de alguna manera, es que en Occidente damos por hecho dos asunciones que no son ciertas. Una es que Rusia se ha ido de Siria y la otra es que Irán se ha ido de Siria. Y eso es totalmente falso. Es decir, el HTS llegó a un acuerdo con Rusia, ¿vale? Para dejarles tanto la base naval como la base, el cuartel aéreo de la aviación que tienen en Jomeini, en Siria, en la zona, digamos, de Latakia, Tartus, que es la zona controlada por la minoría alawita, de la que fue representante Bashar el-Assad, y sigue en pie. De hecho, si vemos lo que ocurrió la semana pasada, estos grupos insurgentes alawitas que se enfrentaron con las fuerzas, digamos, del ejército sirio, o de los miembros del HTS, tuvieron que esconderse en la base militar rusa para sobrevivir, porque obviamente en términos numéricos iban a perder. Pero bueno, volveremos a ese tema después. Igual que Irán, hay ahora mismo una milicia de incipiente creación. Yo no creo que sea de incipiente creación, como dicen los analistas. Lo que sí hay es como una especie lo que se llama en inglés rebranding, es decir, coger un grupo y cambiarle el nombre. Esto no es Coca-Cola, esto es Pepicola o algo así, o esto es Pepsi Cola, ¿eh? Es cambiarle el nombre, pero el grupo sigue estando operativo y ellos sí que van a hacer todo lo posible porque ese eje de la resistencia que va de Teherán, Bagdad, Damasco, Beirut, incluso Palestina o Gaza, y podríamos incluir también los hutíes en Yemen, para que ese eje de la resistencia no termine, ¿vale? O no desaparezca. Bueno, hablamos de manipulación política y sectaria de los retornados. Yo lo viví en el Líbano, viviendo allí desde los últimos años. Yo regresé a España en diciembre del 2021 y estuve analizando la situación de cómo la administración siria, en este caso de Bashar el-Assad, jugaba sus cartas, jugaba la carta de los refugiados sirios como un arma geopolítica. Es decir, es lo que hacía. Las autoridades libanesas gestionaban de alguna manera el listado de familias sirias que querían retornar a Siria, y las autoridades sirias lo que hacían era que eliminaban dos o tres miembros de esa familia, con lo cual la familia decidió, la mayoría de esas familias no volvieron a Siria, decidieron quedarse en el Líbano, porque no iban a volver sin un hermano o sin el padre, eran miembros importantes de la familia, ¿no? Con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta. Pero se sigue de alguna manera eh, poniendo en duda la lealtad de los sirios que vuelvan a Siria, porque se supone que estos 6 millones de sirios que viven fuera, que se vieron obligados a marcharse, cuando vuelvan van a ser enemigos supuestamente de Bashar al-Assad, pero ahora supuestamente tendrán que ser, digamos, amigos o aliados de la nueva administración en Siria, ¿vale? Bueno, tenemos el problema de la estricta aplicación de la ley islámica, de la Sharia contra las sectas minoritarias. Se han visto una serie de casos, por ejemplo, en las últimas Navidades, en Malula y en otras zonas, en otras ciudades con presencia cristiana, por ejemplo, el quemar un árbol de Navidad o atacar, digamos, disparar contra la fachada de una iglesia. ¿Me entiendo? No. Son casos aislados, ¿vale? No, yo no creo que haya una campaña, digamos, organizada para exterminar a cristianos. Yo creo que eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que hay, pues, lo que se llaman agentes canallas o radicales que de alguna manera no responden a ninguna autoridad y entonces pues cometen determinadas tropelías. Pero eso no quiere decir que todos los sunitas sean radicales y quieran exterminar a los cristianos. Pero es verdad que estos episodios, aunque son como lo del árbol de Navidad, despertaron mucho miedo. Y esto está relacionado con el tema de la conexión que existe en Siria y la experiencia, digamos, traumática de ciertas minorías cuando hablamos de trauma y memoria. ¿Vale? Es muy fácil para determinados líderes movilizar
a tu gente si tú les recuerdas un pasado sangriento, un episodio muy negro de la historia de esa minoría. Y juegan con eso, juegan, digamos, con la creación del miedo para movilizar políticamente, incluso militarmente, a su base social, ¿vale? Hay una escasa, cuentan un elemento negativo en cuanto a al Frente de Liberación del Levante, es que tiene muy poca experiencia de gobernanza o gestora, porque es verdad que este grupo que viene del Front al-Nusra, que estuvo vinculado a Al-Qaeda en su momento, gestionó la región de Idlib, pero más allá no. Entonces, de buenas a primeras, salir del, es como un alcalde, deja de regir un ayuntamiento para regir una diputación provincial o una comunidad autónoma. Entonces, los problemas son diferentes y las dimensiones de los problemas también son diferentes, ¿no? Hablamos de una agenda política ideológica centrada en el Estado, y esto es importante. Yo creo que por ahí pueden, el miedo, el recelo al Frente de Liberación del Levante puede ir disminuyendo, ¿eh? Se trata de un yihadismo excluyente y territorializado, según los analistas, que implica una purificación moral inmediata y rigurosa de los territorios sobre los que se proyectan, a través de la interpretación más rigorista y maximalista posible de la Sharia. Y aquí una cosa curiosa es que cuando ellos intentaron, de alguna manera, imponer esa visión rigorista, es cuando se dieron cuenta que el pueblo sirio para nada quiere eso. No sé si me explico. Es como, este es mi proyecto político religioso, oh, pero no es lo que quiere la gente, no es lo que quiere la mayoría del pueblo sirio, con lo cual tuvieron que regular de alguna manera y hacer bueno, hacer bromas. Yo vi algunos vídeos en los que se presentaba un miembro del Frente de Liberación del Levante, o HTS, planteando pues eso, la Sharia, golpes en el pecho y tal, y de repente la gente pues no le seguía, no lo aplaudía. Entonces él mismo se dio cuenta que tenía que cambiar su narrativa para convertir a su organización en un proyecto atractivo e integrar a representantes de otras minorías, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. El recrudecimiento de la violencia en Siria pues, responde a tensiones internas, ¿vale?, entre grupos étnicos y religiosos, y se registra lo que he indicado antes, el dilema de seguridad étnico-confesional, donde partimos de que estamos hablando de una mayoría sunita que llega al 85% de la población. El resto, imaginaros, ¿no? Como podéis ver aquí, tenemos grupos étnicos y grupos confesionales, ¿vale? Por ejemplo, los árabes, la etnia 80%, alawitas un 11-12%, más o menos, los suníes 74-75%, que ahora puede ser un poquito más seguramente, los cristianos llegamos a un 10%, que podremos llegar menos del 15% seguro. Hay muchos cristianos que obviamente pues tuvieron más facilidades a la hora de salir. Tanto Francia, Canadá, siempre son países que han ayudado, se presentan como protectores y defensores de los cristianos en Oriente, y eso también pues ha hecho que el número disminuya, ¿no? Los drusos es una comunidad bastante interesante, que son musulmanes, y que esto es importante tenerlo en cuenta, aunque lleguen a un 4% de la población, están ahora muy vinculados a Israel, por la comunidad drusa que existe en Israel. Y de hecho, Benjamín Netanyahu ya ha dicho que va a defender a la comunidad drusa pase lo que pase, con lo cual eso también genera más presión en el resto de minorías, ¿no? Los chiitas llegan a un 2% de la población, pero yo te digo, la mayoría de chiitas que están ahora mismo en Siria no son sirios, ¿eh? Y son personas pues, que realmente, yo te digo, entre chechenos, uzbecos, pakistaníes, afganos, y son personas que no se van a encontrar en una especie de limbo legal porque no van a tener pasaporte, no van a tener papeles. Entonces, la nueva administración va a tener muchos problemas para lidiar con ellos, ¿no? Los arameos siriacos llegan a un 1%, los circasianos y chechenos no llegan al 0,2%, y luego los turcomanos. Entonces, si tenemos en cuenta el mapa, por ejemplo, de la Siria, el mosaico sirio, después post-Assad, después de la caída del régimen de Bashar el-Assad, pues ya veis en la zona gris es la zona que está controlada por el Frente de Liberación del Levante, o el HTS, que ahora hablaremos de su líder. Luego tenemos aquí una zona como rosada, debajo de Damasco, en Jaramana, es donde se han producido los últimos episodios, los drusos, donde se han producido los últimos episodios de violencia así étnico-confesional, ¿vale?
De hecho, el líder de HTS firmó hace unos días un acuerdo con el representante del ejército sirio democrático, que es las fuerzas kurdas. Entonces, yo veo que por parte de la nueva administración, independientemente de los antecedentes de este líder, parece que se está haciendo un esfuerzo por calmar la situación y por ofrecer un proyecto integrador, que yo creo que por ahí pasa el futuro de Siria, ¿no? Vemos la comunidad drusa, la comunidad alawita, que veis que es lo que queda de Latakia, la zona está rosada. Obviamente hay mucha sed de venganza. Tened en cuenta que también hay un estereotipo y es considerar, por ejemplo, que todos los alawitas son ricos en Siria porque pertenecen a la comunidad, la comunidad alawita, pertenecen a la comunidad del líder, Bashar al-Assad, y no es cierto, ¿eh? Los alagüitas siempre se han dedicado a la agricultura. Es verdad que muchos sí consiguieron entrar en puestos relevantes del ejército, bancos, poder judicial, el cuerpo diplomático y demás, pero la mayoría son agricultores, ¿eh? Y luego volveremos al padre del líder de HTS. Y vemos que hay zonas, pues todavía vemos, por ejemplo, presencia militar norteamericana, que es importante, digamos, para controlar determinados recursos, sobre todo petróleo. Tenemos la presencia militar turca, la presencia militar rusa, la invasión israelí. Bueno, vemos que de alguna manera eh, no el Estado Islámico Daesh, ¿no? Que también sigue estando operativo, vemos que hay zonas donde hay vacío de poder. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno del Frente de Liberación del Levante no está en condiciones de controlar todo el territorio ni de controlar a toda la población. Con lo cual, allí donde se dé un vacío de poder, pues estos grupos se irán haciendo fuertes, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los retos para las minorías? Bueno, desafío actual es unir al país bajo el lema escuchado en todo Siria, el pueblo sirio es uno. Y esto es bonito. Yo te digo, yo soy muy subjetivo cuando hablo de unidad, porque mi experiencia en el Líbano, aparte de que tengo familia libanesa, yo deseo todo lo mejor a ese pueblo y siempre hay gente que está interesada en fomentar la división, no en encontrar los puntos comunes, que es qué es ser libanés o qué es ser sirio, sino qué es lo que nos divide. Y estos cleavage o factores divisorios, lamentablemente, algunas veces es lo que gana más tracción en los medios de comunicación. No interesa ¿qué es lo que nos divide? La religión, musulmanes, cristianos. ¿Qué nos divide? El factor étnico, árabes, persas, kurdos. Si nos centramos en los factores que dividen a la población, fomentar o plantear un proyecto de vida en común es utópico, no va a funcionar, ¿vale? El caso del Líbano, fijaros que la Siria actual yo creo que tiene mucho que aprender del Líbano del pasado. Y ojalá sea así, ojalá sea así porque son lecciones aprendidas. Ellos no deberían de pasar por los errores que cometieron yo me integro, que cometimos los libaneses, ¿vale? En este caso, ¿eh? El pueblo sirio es uno. El objetivo es construir una nación unida para todos los sirios basada en la igualdad, el respeto mutuo, la ciudadanía, superando diferencias religiosas, étnicas y de género. Obviamente, esto también es el tema de género es un tema bastante complicado porque obviamente el nuevo Frente de Liberación del Levante no ha propuesto ninguna mujer. No hay. Los kurdos, por ejemplo, sí que han presentado una gobernadora en Suaida que es una mujer. Y eso también son pequeños pasos, pequeñas señales que me dicen que no vamos mal, ¿eh? Podemos ir mejor, pero por ahí hay que ir, ¿no? Esa es la senda así, ¿no? La rendición de cuentas es clave en esta transición para que el pueblo sirio pueda dejar atrás el capítulo de la tiranía. Cuando hablo de rendición de cuentas, esto es complicado, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de cómo podemos encontrar la estabilidad, la paz y la armonía dentro de una sociedad que ha sufrido una guerra civil, ¿vale? Una guerra civil, un conflicto armado interno internacionalizado, ¿no? Como es el caso de Siria. De alguna manera, hay que apostar por lo que se llama la justicia transicional. Y la justicia transicional significa que hay que reparar el daño causado. Entonces, hay minorías que fueron exterminadas o empujadas o forzadas a dejar sus casas. Eso hay que arreglarlo. Y para eso hay que conceder y para eso hay que negociar. Entonces,
Si nosotros vamos a negociar, si cada minoría va a negociar partiendo del miedo, las cosas no pueden funcionar. ¿Me entendéis? Es como, vamos a apostar por un proyecto común, pero cada minoría demanda garantías. Y aquí está el problema. ¿Qué tipo de garantías estamos hablando? ¿Garantías de protección de mi comunidad? Por ejemplo, que no hayan atentados contra la iglesia, otras casas de cristianos o símbolos religiosos cristianos, etcétera, etcétera. Esto es lo que de alguna manera hay que poner sobre la mesa y hay que digamos, negociar y aceptar y luego implementar. Y luego pasar, gracias a esta justicia transicional, pasar de un periodo de matanzas, de sangre, de derramamiento de sangre y de violencia sin razón a un proyecto común de entendimiento, de tolerancia. Yo creo que es muy importante. Ahora, tanto la mayoría sunita como las minorías tienen que hacer concesiones. Si no hay concesiones, este proyecto no se va, ¿vale? Bueno, seleccioné un vídeo cortito de un minuto, creo que 1 minuto y medio, de Franz Van Kat. No sé si voy a intentar abrirlo. Sí, suena. No sé, me decís en casa si no sigo con la presentación. Subir el volumen. Bueno, ahora necesitan de alguna manera, estas facciones islamistas tienen que de alguna manera presentar una cara un poquito más dulce de cara a convencer al resto de minorías de que no son un peligro. Como se indicaba en el vídeo, de alguna manera eran que los representantes de las minorías se presentan ante la opinión pública pensando o queriendo de alguna manera que el pueblo sirio es único, es solo uno. O sea, independientemente de mi credo, independientemente de mi etnia, soy sirio y tenemos que apostar por eso, ¿vale? Por ahí van más o menos los tiros. En cambio, la mayoría sunita, pues obviamente estos grupos, digamos, islamistas y yihadistas, pues intentarán aprovechar cualquier espacio de poder para ajustar cuentas, ¿no? Espero que esto no pase. El racismo anticurdo es casi universalmente aceptado entre los nuevos amos de Damasco y ahí también hay mucho trabajo que realizar. En cuanto a las minorías en Siria, como cristianos, drusos, kurdos y alawitas, se han visto atrapadas entre dos fuegos. Y esto es importante. Esta es una idea central en la presentación. Es cómo estas minorías reciben presión, digamos, antes por la presión que ejercía el régimen de Bashar al-Assad, que era una minoría, pero aún así controlaba a través del mecanismo del poder compartido, del mecanismo del clientelismo político, perdón, controlaban y forzaban de alguna manera la voluntad de estas minorías, pero por otro lado, el auge de ideologías radicales, que en este caso que era la de las facciones opositoras. Entonces las minorías siempre se han visto de alguna manera entre la presión del régimen, porque si no había presión y represión no había unidad, ¿vale? Y por otro lado, el miedo, digamos, al auge de determinadas facciones islamistas yihadistas que de alguna manera representaban un miedo a la supervivencia, ¿no? Bueno, cuando hablamos de oportunidades para las minorías, tenemos las oportunidades que nos da la diplomacia regional, es decir, el tipo de acuerdos, las negociaciones que se vayan a plantear. Y aquí es verdad que los representantes de las principales minorías tendrían que tener un espacio, un asiento en las mesas de negociaciones. Yo creo que eso, cualquier acuerdo, diálogo y solución diplomática tiene que partir de alguna manera de esta premisa. Tiene que contar con representantes de todas las minorías, ¿eh? También la recuperación económica. Fijaros en una cosa interesante, que la versión más suave del Frente de Liberación del Levante se debe en parte a la búsqueda o a la pretensión de que se eliminen las sanciones económicas en contra del régimen sirio. O sea, ellos saben que tanto Estados Unidos como Europa están obligando a la nueva élite siria a decir, oye, las minorías hay que respetarlas, derechos humanos hay que respetarlos. Y si no lo hacéis, no vamos a ser flexibles con vosotros cuando hablamos de sanciones económicas.
pero es verdad que necesitan ese dinero, necesitan esa ayuda económica. Y luego el interés internacional, pues obviamente estas minorías, después cuando uno ve los medios de comunicación y revisa las noticias, pues bueno, se da cuenta de alguna manera que es un tema pues que está quitando protagonismo a otros conflictos, ya sea el de Gaza o ya sea el de Ucrania, etcétera, etcétera. Aquí he puesto dos fotos del líder. Se llama, el nombre de guerra es Al-Jolani, ¿vale? Abu Mohammed Al-Jolani, que lo tenemos aquí a la izquierda, que aparece vestido con su uniforme y tal, y lo tenemos como presidente, digamos, del nuevo Estado sirio, como Ahmed al-Shara, que es su nombre, ¿vale? Es curiosa la vida de este hombre que nació en Arabia Saudí en 1982, a los 6, 7 años. Hay artículos que dicen una fecha, a los 6 7 años la familia se mudó a la zona sur de Damasco y él pertenecía, digamos, su padre trabajó para el Ministerio de Petróleo. O sea, su padre era economista y su padre perteneció, digamos, a la élite siria. Aunque él fuese, de alguna manera, sunita, pues se vio de alguna manera viviendo en un barrio de bien, de buen nivel y, bueno, lo que quiero decir, lo traigo esto a colación porque de alguna manera el padre fue, por un ajuste también de cuentas, fue de alguna manera apartado de la administración, abrió un supermercado y una inmobiliaria. Y ahí ya cuando empezaron, digamos, los problemas económicos en la familia, pero él seguía compartiendo, pasando tiempo con otros jóvenes que pertenecían a la élite económica siria. Y eso es lo que le produjo a él una especie de rechazo u odio hacia la gente con recursos económicos, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero fijaros lo que cambia, los cambios, ¿no? que da la vida, ¿no? Los golpes que da la vida. Bueno, aquí tenéis en la presentación una serie de información sobre su pasado, obviamente vinculado a Al Qaeda. Fue una persona que se consiguió hacerse un hueco dentro del entramado yihadista en el tema de la eh, creación de bombas. Se convirtió en un experto en explosivos, ¿vale? Y se hizo, bueno, en esa lucha de alguna manera. Al-Jolani viene de la región del Golán, ¿vale? Su nombre de guerra, que viene a Muhammad al-Yulani, viene porque su familia era sus orígenes eran en la zona de los Altos del Golán, por eso le pusieron el nombre, ¿vale? Bueno, lo que sí es verdad, en el The Economist, en la revista The Economist, hace unos días leí un artículo que era el líder camaleónico, porque veréis a este hombre vestido pues a la occidental, vestido como un miliciano, como un yihadista, como queráis llamarlo. O sea, viste, claro, efectivamente, pero responde a los parámetros, digamos, que le exige cada situación, con lo cual es una persona muy pragmática y ese pragmatismo le ha hecho que llegue a donde está, ¿vale? Bueno, ¿este presidente interino puede unir a Siria? Bueno, hay señales que nos dicen que sí y hay señales que nos dicen que no. En la medida que él sea capaz de transmitir una imagen positiva, de unificación, de yo apuesto por una Siria única y por un pueblo sirio único, independientemente de credos, etnias y demás, yo creo que podrá tener una oportunidad. Luego tendremos que ver, por un lado, su base social, porque claro, él ha llegado donde está porque cuenta con una serie de milicianos, de una base de apoyo. Si esa base de apoyo le presiona y hace que radicalice su postura, entonces veremos otra cara de este líder camaleónico, ¿no? Como le dice el The Economist. Y este cambio vendrá determinado de alguna manera por el papel que juegue Israel. Si sigue bombardeando y castigando el territorio sirio, lo normal es que se le exija al nuevo líder sirio que conteste y que responda a ese ataque para proteger al territorio y al pueblo sirio. Y por otro lado, lo que haga también con Turquía. Tened en cuenta que este líder ha llegado al poder gracias a la mediación y la influencia de Turquía. O sea, fijaros que
en unas 3 semanas se ha llegado a un acuerdo entre los kurdos y el régimen de sirio. Se ha dado, digamos, una declaración por parte del líder del PKK o los trabajadores del Kurdistán desde la cárcel diciendo que cesan cualquier hostilidad. O sea, hay como una serie de señales que dicen, ha llegado el momento. El caso kurdo, por ejemplo, estamos hablando de un conflicto de 40 años que ha dejado cerca de, bueno, muchísimas muertes. O sea que, bien, pues digamos, si el presidente es capaz de sortear este tipo de elementos, pues probablemente pues podrá hacerlo, ¿no? Podrá conseguir unir a la población. Bien, el proyecto político de la Siria centralizada, como he dicho, y sobre todo aquí quería centrarme en el tema del federalismo, ¿eh? Es decir, ¿es posible de alguna manera fomentar un proyecto político que una a todas las minorías? Con una mayoría, unas minorías, un grupo de minorías con una mayoría del 70-75%. Pues obviamente si no se le da cuota de poder, obviamente esto no va a ser posible, ¿vale? Cuando hablamos de unidad nacional y reconstrucción, también tendremos que ver, por ejemplo, dónde va a invertir el dinero que consiga. Porque si lo va a invertir en las zonas sunitas y no va a ayudar a los cristianos, ni a los alawitas, ni a los kurdos, ni a los drusos, de alguna manera, lo que él diga no va a ser coherente con lo que él haga, con lo cual va a perder prestigio, ¿no? Eh, con lo cual, podemos decir que sí es verdad que tiene un largo camino por delante y hay que desearle lo mejor, sobre todo en el tema, perdón, el tema de la reconciliación nacional, que muchas veces la reconciliación nacional se da por sentada, pero es algo que hay que trabajarlo de manera diaria, desde todas las instituciones, o sea, civiles y públicas y privadas. Hay que fomentar la reconciliación, la tolerancia, el diálogo, porque si no, el proyecto político no puede funcionar. Represalias potenciales, como estamos viendo. Si hay grupos insurgentes alawíes, que fijaros, los medios de comunicación occidentales están un poco divididos. Algunos plantean los ataques de los grupos insurgentes alawíes en contra de este gobierno, ¿vale? Del Frente de Liberación de Levante, como algo positivo y otros lo presentan como algo negativo. O sea, incluso nosotros no tenemos, o sea, aquí quién tiene la razón, que un grupo insurgente que pertenece a una minoría, en este caso a la UITA, invada y controle determinados edificios públicos que se supone que están bajo el control del nuevo régimen, que pertenece o que está bajo el control de un grupo, digamos, yihadista con unos antecedentes bastante negativos. ¿Me entienden? Porque si eso es así y se ha llegado a un acuerdo, deberían de alguna manera respetar ese statu quo. Ya veremos después la repartición de poder, lo que va a pasar, ¿vale? Las presiones externas van a ser muy importantes. Yo creo que en este caso, tanto los Estados Unidos como Rusia y la Unión Europea, creo que la parte del bloque occidental tenemos mucho que decir. El tema del power sharing, yo creo que el poder compartido, el mecanismo del poder compartido es fundamental. Por eso os decía antes que hay que aprender de las lecciones aprendidas del caso libanés. Un power sharing, un poder compartido, no a la libanesa al 100%, pero parecido. ¿Vale? El caso libanés es el caso más emblemático porque la heterogeneidad es brutal, pero el caso sirio es verdad que si le dan margen en el poder judicial, legislativo y ejecutivo a estas minorías, yo creo que el proyecto puede funcionar. Ahora dependerá un poco de lo que pase sobre el terreno, ¿vale? Y la justicia transicional y la reconciliación. El papel de la comunidad internacional, pues de alguna manera se ha centrado en su relación con el nuevo líder en Damasco y sobre todo han puesto mucha presión, han puesto mucha presión sobre el nuevo líder de cara a reconocer y proteger tanto el de las minorías como el papel de la mujer, ¿vale? Los derechos civiles, derechos políticos, etc. Claro, claro, efectivamente, por decirlo. Vale. Bueno, este enfoque es rechazado por sectores sirios y árabes que lo consideran una imposición que debilita la soberanía de Siria. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera el hecho de que plantee, por ejemplo, que él está en contra de la propuesta federal, pero la propuesta federal en el momento que venga de una autoridad occidental ya se rechaza, porque ya es injerencia, ya es, tú no puedes decirme lo que yo tengo que hacer o cómo tengo que hacerlo, ¿vale? Entonces, y a veces se pierde un poco la perspectiva porque uno lo que quiere es lo mejor, ¿no? En este caso, para el pueblo
para el pueblo sirio y para la convivencia, ¿no? Muy bien. La desconfianza en las potencias internacionales, que esto sigue siendo una constante, ¿vale? Es decir, a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, pero sobre todo está el tema de la financiación, por ejemplo, la utilización de embajadas para financiar determinadas actividades, determinados grupos insurgentes que puedan derrocar o puedan eliminar el nivel mínimo de paz, ¿no? Yo le llamo una especie de, de paz, de orden tenso. Es decir, hay una tensión que se nota en el ambiente, ¿vale? Pero ahora mismo en algunas zonas hay orden y en otras zonas hay como capítulos, digamos, de enfrentamiento armado, ¿eh? Si predominan los capítulos de enfrentamiento armado, obviamente el proyecto político no puede funcionar. Entonces, todo dependerá de lo que ocurra, ¿no? Pero vamos, en general, la estrategia que él plantea, por ejemplo, este líder de cara a negociar, por ejemplo, con Qatar, Emiratos, Arabia Saudita incluso, tened en cuenta que al ser sunita, eso también da más ventaja, porque en la mayoría de países fuertes, digamos, como la mayoría del mundo musulmán, alguna manera, el 80-85% son sunitas, pues obviamente eso facilita las cosas, ¿no? Es una foto que él, no sé si os acordáis cuando surgió el Estado, el califato, no sé si os acordáis de esa foto de al-Baghdadi en la mezquita. Bueno, pues esta es la mezquita de Omeya, que es una mezquita preciosa que hay en Damasco. Yo tuve la suerte de visitarla varias veces. Damasco es espectacular, ¿eh? Aquí tenemos una mezquita preciosa, ¿no? Pero la de Damasco, la verdad que tiene un... Y claro, esto también son mensajes simbólicos, ¿no? Es decir, cuando tú eres capaz de dar un discurso en una mezquita tan importante como este, como la de los Mellas, es como estás marcando, estás haciendo historia, ¿eh? Por eso seleccioné esta. ¿Cuáles son los escenarios futuros para Siria? Pues fijaros, está transitando de un estado policial, y esto es importante tenerlo en cuenta, de represión, de violencia, de control. La utilización, por ejemplo, de Bashar el-Assad utilizaba determinados grupos que se llaman Shabija, o que son como grupos civiles matones, que tú envías a la casa de alguien que hable mal de ti, etcétera, etcétera, o incluso la utilización del servicio una especie de servicio secreto al estilo de la Stasi, que son los Muhabarat. Entonces, yo, por ejemplo, cuando mi experiencia en Siria, que yo iba bastante antes de que estallara la guerra, yo notaba que no podía hablar de política. Yo no podía hablar de política porque yo no sabía si en esta sala había alguien que iba a reportarme a la policía o iba a ir a la policía para decirle. Entonces, yo notaba como que el sirio tenía muchas cosas que decir, pero estaba muy, muy controlado, ¿no? Y el tema de la represión, no sé si sabéis la anécdota del apellido de la familia de Bashar el-Assad. El Assad significa león, ¿no? Significa león, pero su apellido no era ese. En la familia, como he dicho, pertenece a la comunidad alawita, de la zona de Latakia, Tartus y demás. Su bisabuelo y su abuelo eran conocidos por ser muy agresivos, ¿vale? Tanto su bisabuelo como el abuelo de Bashar eran llamados para resolver problemas. Entonces, si había una disputa entre dos particulares, él llegaba y normalmente arreglaba las cosas a base de la fuerza, ¿vale? Entonces, empezaron a llamarlo Hayawan, como el nombre en árabe es la bestia, la bestia. Entonces, claro, tú no te puedes presentar mm, o no puedes presentarte ante la opinión pública queriendo ser un líder del país con el apellido La Bestia, Ayahuén o Aguas, ¿no? Entonces, él lo que hizo a través de estas, de lidiar como una especie de árbitro en estas disputas particulares, fue ganando tierras, fue ganando casa, porque a la gente los trataba muy bien, porque él resolvía los problemas, los resolvía a puñetazos, pero lo resolvía. Entonces, le daban muchos regalos, ¿no? Y al final lo que hizo fue conseguir la tierra suficiente, los recursos económicos suficientes como para cambiar el apellido. Y no eligió otro más que el león, que es el más fuerte. O sea, pasamos de la bestia al león, ¿no? Una cosa que a mí me llamó la atención. Bueno, hablamos de este paso del estado policial al estado de unas instituciones donde, bueno, obviamente
instituciones incipientes que habrá que dar una oportunidad a ver si puede funcionar o no puede funcionar, ¿vale? Partimos que es necesario un gobierno inclusivo. Si no se incluyen a las minorías, no hay futuro en Siria. O sea, Siria, Líbano, estos países no pueden seguir existiendo si se elimina la presencia cristiana, por ejemplo. Yo no concibo el Líbano sin la presencia cristiana. Aunque seamos muy pocos, pero lo que significa, lo que hemos hecho, la historia, los símbolos, lo que representa, aunque sea simbólicamente, no en el plano material. Pero, bueno, Sí. pero el porcentaje de los cristianos en Líbano es más alto. Claro que allí, pero aún así, por antigüedad empezamos allí, o sea que allí somos más antiguos que en el Líbano. ¿Eh? Imagínate la Marún, la iglesia de los maronitas, efectivamente. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso decía al principio de la intervención que no dije que las minorías no se pueden medir en función del tamaño, porque hay algo más. Sí, la presencia. Claro, entonces yo no concibo, por ejemplo, yo he estado en iglesias en Damasco, preciosas, y yo he rezado con total normalidad, porque había un ambiente, por eso los cristianos y estas minorías estaban, entre comillas, muy cómodas con Bashar al-Assad, porque Bashar al-Assad garantizaba orden, seguridad y estabilidad y sobre todo, bueno, le garantizaba pues eso, el ejercicio de la libertad de credo y demás. Y yo vi allí, por ejemplo, también tuve la oportunidad en Alepo, una ciudad preciosa, tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo, que habían conventos, conocí hermanas, o sea, monjas. Era un ambiente, ya te digo, tolerancia máxima. Eso sí, hablar de política y de religión no, mejor que no, ¿vale? Por el tema de los muhabarat, de las shabijas y tal, pero bueno, era eso, ¿no? Bueno, estabilidad frágil seguirá siendo una constante porque obviamente no hay experiencia institucional, la gobernanza siempre ha sido, siempre se ha basado en la represión y el nuevo líder no puede usar la represión porque entonces todas las minorías se van a poner en contra del proyecto del Frente de Liberación del Levante, ¿vale? Y hablamos de alguna manera de un conflicto renovado con estos últimos episodios que llaman mucho la atención porque realmente a nadie le gusta porque eso ver en las noticias que han asesinado a más de 1000 personas por el simple hecho de que son alawitas o no son sunitas o son cristianos. Y obviamente eso hiere más a la nación y eso fomenta más, ¿cómo se dice? Odio, recelo y sobre todo más trauma, que es lo que no necesitan allí. No necesitan más trauma. Después de 14 años de guerra, díganme ustedes que necesitan más violencia. Ya están cansados de tanta violencia. Bueno, ningún actor ha sido capaz de alguna manera de reclamar plena neutralidad, con lo cual tendremos que seguir de cerca lo que haga Irán, lo que haga Rusia, lo que hagan los Estados Unidos, todos con una agenda diferente y con unos intereses a veces contrapuestos que lo único que van a hacer es debilitar el proyecto político, ¿vale? La reforma del sector de la seguridad como medio para garantizar cuota de influencia en el escenario bélico. Todos estos países externos, potencias externas, se presentan con yo te ayudo. ¿Tú qué necesitas? Pero luego, claro, luego tienes que responder a mis intereses geopolíticos de la región. Entonces, llegará un momento que nadie hace nada gratis en política, y más en esta región, ¿no? La gobernanza inclusiva tiene que ser una máxima, tiene que priorizarse. La descentralización del poder, el power sharing y el modelo federal, yo creo que tienen que ir por ahí los tiros, si no, este proyecto político no puede funcionar. Si el régimen del Frente de Liberación del Levante no logra unificar Siria y traer la paz y estabilidad prometidas, el resto de minorías se irá levantando. Por ejemplo, muchas veces, y esto es importante recalcarlo, muchos de estos grupos insurgentes lo que hacen es usar la violencia para que sean tomados en consideración en las mesas de negociación. Fíjate lo duro que es lo que estoy diciendo. Voy a mostrar que tengo músculo militar, tengo capacidad militar para que me tengáis en cuenta, porque si no, no me vais a invitar a la mesa de negociación. Entonces, hay que acabar con esto. Pronto antes. Le deseo un futuro espléndido a Siria y bueno, ahora mismo habrá que ver si el nuevo régimen cumple con sus promesas y, Y si cumple con sus promesas y consigue estabilidad y paz, yo creo que tendrá un proyecto político, digamos, a medio y largo plazo interesante, por lo menos, ¿no? Muchas gracias.